más abajo, si el diámetro del tubo ahí es el doble que en el primero. Ah, coño, espérense, que no he conectado esto. Ok. 5 por 10 a la 4. ¿Qué dice esto? Cinco. Madre mía. Era 5 por 10 a la 4. ¿Quién habló? Ese no es mi lápiz, este. Daniel, ¿hizo el ejercicio? Yo creo que habíamos quedado que ustedes iban a hacer los ejercicios, ¿no? Daniel, ¿puede leerlo? Gracias, Daniel. ¿Qué es la presión manométrica? Uh-huh. Gracias, Daniel. Es así. Le dicen que el diámetro en la parte 2, el diámetro final, si quiere, es 2 veces el diámetro inicial. Tal vez mejor usar parte 1, 2, como quiera. Velocidad en 1, presión en 1, presión en 2, altura en 1, altura en 2, diámetro en 2, diámetro 1.
Es casi el doble aquí. Más o menos, ¿verdad? ¿Se entiende el dibujo? Tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2. Conocemos la rapidez con que se está moviendo el fluido en el punto 1. Es decir, acá, en esta sección, vamos a suponer que el fluido está descendiendo. Un tubo, una tubería, la rapidez del agua es... Y la presión en bueno, no me dicen para dónde va. Yo voy a suponer que así. Pero no nos dicen si el agua está descendiendo o está subiendo, ¿verdad? Y aquí es así. ¿De acuerdo? Obviamente que aquí vamos a tener la presión manométrica, que sería el delta P. Igual aquí tenemos la presión manométrica en 2 y en 1. Aunque aquí yo simplemente puse P, recuerden que al final la presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica, como dijo Daniel. Por lo que cuando se plantea la ecuación de Bernoulli, ¿sí? ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? ¿Me recuerdan? Gracias. Dice que la presión en un punto más un medio de la densidad por la rapidez del fluido en ese punto más densidad, gravedad por altura, es igual a la presión en un segundo punto, es decir, a la misma sumatoria, pero ahora en el segundo punto, más un medio de la densidad por la rapidez en ese punto, más densidad, gravedad por altura. ¿Verdad? Entonces, si yo lo que quiero es la presión manométrica, aquí en sí sería como la presión absoluta, la presión en ese punto. Ahora bien, simplemente debería de restar en ambos lados la presión atmosférica, por lo que da igual hacerlo que no hacerlo y simplemente asumir que esto es la presión manométrica. No hay mucha diferencia en ese caso. ¿De acuerdo? Es decir, el delta P1 es simplemente P y el delta P2 es simplemente P2. ¿Sí? Ahora bien, el punto de referencia lo vamos a elegir arriba, en el inicio. De ser así, la altura para el punto 1 es 0. Sí. Y la ecuación se simplifica un poquito, quedando algo así. La presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado más densidad, gravedad por altura.
¿Qué conocemos y qué no conocemos adicional a la altura? Se conoce la velocidad 1, no se conoce la velocidad 2, se conoce la altura, se conoce la densidad, que es la del agua. ¿Cómo podemos hallar la velocidad 2 que me hace falta? En realidad, yo quiero la presión en el punto 2. Es decir, la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos densidad, gravedad por altura. Esa ecuación la podemos simplificar un poquito agrupando las velocidades, ¿verdad? Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado multiplicado, menos densidad, gravedad por altura. Y aquí, en esta ecuación, la única incógnita que tenemos para darle solución a esto es la velocidad en el punto 2. ¿Cómo podemos hallar esa velocidad en el punto 2? ¿Quién dice? Justin. ¿Está ahí el señor Justin? Estoy aquí, pero no sé. Diga algo entonces. Crucito. Estoy aquí, sí, estoy aquí. Y el señor Alexander. ¿Entró? Bueno, el asunto es que se necesita la velocidad 2. ¿Cómo encontramos esa velocidad 2? Por mala suerte, o buena a la vez, ustedes saben que esto se termina a la 1:30 más o menos. Así que no lo puedo esperar. Debemos de usar la ecuación de continuidad. ¿Me dicen o me recuerdan lo que establece la ecuación de continuidad? Para Daniela, que no asistió a la clase pasada, el caudal, es decir, la cantidad de fluido que cruza en un tiempo determinado debe de permanecer constante. El caudal creo que lo denotamos con la letra R o con Q. ¿Cuál de las dos fue que usamos? ¿R o Q? Q. Entonces Q. El caudal es constante, lo que implica que el caudal en el punto 1, ¿sí? Lo que deducimos que el caudal en el punto 1 y el caudal en el punto 2 es el mismo. Pero caudal se define como la velocidad por el área. Y de ahí tenemos entonces esta ecuación. Me dan la relación de los diámetros. Hay que ver la tubería, verlo así, la sección transversal como si fuera un círculo, por lo que el área de interés es el área de un círculo, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si despejamos la velocidad 2, esta será igual a ¿quién? Al área 1 sobre el área 2 por V1. Y de aquí, esa velocidad 2 es pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Me escribo esto pequeño. Pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 entre pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Todo esto multiplicado por V1. Obviamente que de aquí el pi se cancela y el 4 también. Y esta igualdad es
simplemente diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado por V1, ¿verdad? Entonces, como el diámetro 2 es 2 veces el diámetro 1, podemos hacer esa sustitución y simplificar un poquito la ecuación diciendo que la velocidad 2 es el diámetro 1 al cuadrado sobre 2 veces el diámetro 1 elevado al cuadrado. Y de aquí, esa velocidad 2 será igual a el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, 2 al cuadrado 4, por D1 al cuadrado, por V1. Fíjense que ahora los diámetros se eliminan. Y me queda simplemente que la velocidad 2 es un cuarto. Wow, no se ve ahí. Vamos a ponerlo aquí. La velocidad 2 es igual a la velocidad 1 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, etcétera, etcétera? Profesor, entonces cuando el caudal es constante, podemos usar esa ecuación en ese caso. En nuestro modelo idealizado, ¿quién fue que habló? Jason Mejía, profesor. Jason, en nuestro modelo idealizado, recuerden que estamos considerando un flujo de fluido ideal, sí, en el que no hay pérdida. No hay, vamos a decir, grietas o orificios en la tubería que pueda haber pérdida de fluido. No hay fricción con las paredes de la tubería. No hay fricción interna. No tenemos remolinos, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro modelo idealizado, el caudal es constante. Es decir, la cantidad de fluido que cruza una sección en un tiempo determinado tiene que ser la misma en cualquier otra sección. ¿Sí? Por lo que la respuesta a su pregunta, en resumen, sería sí. Pero es importante que tengan claro que esto es un modelo idealizado. Si usted va por ahí, la tubería probablemente en su agua hay pérdida. Sí, todo lo que sale de la toma no es lo que va a llegar al destino final. ¿Estamos claros? Pero después con ustedes, si son de ingeniería, cuando hagan sus cálculos raros para eso, tienen que hacer esas consideraciones. Ahí sería la realidad. Ahora, en este modelo, que una idealización, sí, el caudal permanece constante. Entonces, conociendo la velocidad, podemos volver a la ecuación esta que tiene el asterisco, ¿sí? Y sustituir la velocidad, es decir, V1 menos V2. Vamos a pasar aquí. Y decimos ahora, la presión 2 es igual a la presión 1 más un medio de ¿quién? De la densidad por V1 menos un cuarto de V1. ¿Sí? Menos densidad, gravedad por altura. Deje ver si no me equivoqué. V1 menos V2. V1, parece que lo dejé bien. No tan al cuadrado, profesor. Gracias, María. Sí me equivoqué entonces. María, Daniela. Gracias, Daniela. Podemos sustituir directamente aquí. Ustedes que a veces les gusta hacer la cosa por paso, bien pueden hallar el valor aquí de V2, ¿verdad? Eso ya le va a dar un número. La velocidad es 3 metros por segundo, sería 3 cuartos. Entonces la velocidad 2 es 3 cuartos, ¿cierto? Y ese 3 cuartos se sustituye acá, donde están las velocidades. Y hace la sustitución directamente aquí, sin tener que hacer lo que estoy haciendo ahora, que es sustituir la velocidad general. No el caso particular de que la velocidad 1 es 3 metros por segundo.
¿sí? Todavía yo no estoy considerando ningún valor en específico. Estamos haciendo esto a modo general. Ya después veremos cómo se puede simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, esto sería 4 menos 1, 3, 3 cuartos. Es decir, tenemos que 3 cuartos, pero ese 4 por 2 le va a dar 8, rho B1 al cuadrado menos rho GH. Quedaría así. Observen que no haya cometido ningún error de simplificación y vamos entonces a hacer la sustitución finalmente. Sustituyendo, tenemos que la presión en la parte inferior es 5 por 10 a la 4 Pascal. Vamos a ponerle Newton sobre metro cuadrado por el momento, más 3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos sobre 8, ¿sí? Por la velocidad 1, que es 3.0 metros por segundo elevado al cuadrado, menos 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad. Vamos a asumir que la gravedad es 10 metros por segundo, para simplificar esto cuadrado, por menos 11 metros. Entonces, finalmente, ¿cuánto le da la presión en ese punto 2? Tenemos 3 al cuadrado 9 por 3, 27 entre 8. 3.333 por 10 a la 3 más 10 más 11 por 10 a la 4. Eso da un reguero. Once por 10 a la 4 más 5 por 10 a la 4. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me da 163.375 newton sobre metros cuadrados. Más elegante, es decir, 1.63 por 10 a la 5 Pascal. Esa misma me da a mí. Entonces, observen que en la parte inferior, que la rapidez se reduce a un cuarto de la rapidez en la parte superior, la presión aumenta, ¿sí? Como predice la ecuación de Bernoulli, que a mayor rapidez, menor presión, o a menor rapidez, mayor presión, ¿verdad? Por lo menos esto es consistente con lo que vimos el viernes pasado cuando vimos la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿usted puede repetir lo que usted acaba de decir? A mayor presión, menor rapidez. Yes.
Usted no vino el viernes. Bueno, no vino, no, pero Sí, no sí, entró sí. el viernes. Sí, yo entré. Recuerden cuando hablamos de los aviones, por ejemplo, que la fuerza de sustentación se debe a la diferencia de presión que se produce en el ala, donde en la parte superior la rapidez del fluido es mayor a la parte inferior y esto hace que haya una diferencia de presión sobre el ala, donde la presión en la parte inferior es más grande que en la parte superior y esto genera una fuerza hacia arriba. Esa fuerza, además de la rapidez, depende del área del ala, ¿sí? Y ahí fue que le decía que cuando el avión va a aterrizar o va a despegar, como la rapidez es baja en comparación a cuando ya está a nivel de vuelo, es decir, está estable, ellos tienen que aumentar el área del ala sacando ahí un asunto que le llaman flat, qué sé yo, que hay unos nombres raros que usan la gente de aeronáutica. Igual, le puse el ejemplo de cuando se cruzan dos vehículos a altas velocidades, que hay una fuerza de atracción. ¿Recuerdan? Que es lo mismo. Entre los vehículos, por ejemplo, se crea como una especie de vacío, que no hay ningún vacío, simplemente es que el aire entre ellos va a una rapidez mayor entre el espacio de los vehículos. La rapidez del aire es mayor que la parte externa. Y la misma idea, esa diferencia de presión que se va a crear en el interior, la rapidez es más grande, la presión disminuye con relación a la parte externa. Y esa diferencia de presión genera una fuerza hacia adentro, que es la que hace que uno sienta que se atrae, y no es que sienta, es así. Incluso en algunos casos, si el carro es pequeño, se mueve, ¿verdad? No me van a decir que no han visto eso. Sí, maestro. Entonces, eso, en teoría, lo explica muy bien esta ecuación de Bernoulli. Alexander, ¿Cómo está, profesor? como que llegó tarde. Sí, es que tuve un problema con el internet y ahora fue que llegué a la casa. Está bien, no hay problema. ¿Me recuerda qué principio de conservación usamos para la demostración de la ecuación de Bernoulli? Conservación de la energía. Muy bien, gracias. Puede seguir llegando tarde, no hay problema. Escucharon a que dijo Alexander. Recuerden que para la demostración de la ecuación de Bernoulli o la obtención de la ecuación de Bernoulli se utiliza el principio de conservación de la energía mecánica, considerando el caso generalizado cuando hay fuerzas no conservativas, ¿verdad? Recuerden que si solamente actúan las fuerzas conservativas, la variación de la energía mecánica es igual a cero, es decir, la suma de la energía cinética más potencial es cero, constante. Ahora, si hay fuerzas no conservativas, entonces esa variación de la energía mecánica es igual al trabajo que hacen otras fuerzas. ¿Sí? Y es lo que hacemos aquí. Ese trabajo hecho por la otra fuerza me da el cambio de presión por el volumen, que sería ese trabajo. Es decir, de aquí, la ecuación 1, esa presión 1 y presión 2 están asociadas al trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. En cambio, los términos que tienen la velocidad están asociados a la energía cinética y los que tienen a H están asociados a la energía potencial. Eso fue lo que vimos la clase pasada, básicamente. Faltaría lo de la ecuación de continuidad que usamos aquí, que en sí aquí se utiliza el principio de conservación de la masa, para los que no entraron el viernes. Eso fue lo que se dijo el viernes y es básicamente lo más relevante. ¿Tienen alguna pregunta en especial? ¿Alguna duda que quieren que se le aclare? Etcétera, etcétera. ¿No? En teoría no, Daniel.
Se supone que lo que va a variar no es gran cosa, por eso que falta de 0.81, 0.1, póngale, eso no es gran cosa, ¿sí? De todo modo, en el caso de los exámenes, aunque el examen va a estar configurado de modo, ¿cómo que se dice? De que usted puede elegir la respuesta y se va a corregir automáticamente, pero usted tiene que enviarme los ejercicios resueltos y en un tiempo específico. Por lo que yo voy a revisar los ejercicios si usted tiene alguna duda. Y si no tiene duda, yo tengo la opción de revisar los ejercicios. Y en ese caso, puedo hacer la corrección de lugar en el caso de que el programa se haya equivocado. O no se equivocó el programa, pero se equivocó el profesor, es decir, yo, al configurar el problema y la respuesta no está, por ejemplo. Y aunque usted la ponga buena, cuando el programa hace su corrección, la pone mala porque lo configuré mal. Yo tengo que introducir una ecuación, un asunto raro ahí, para que se pueda corregir automático. Y a veces uno se equivoca y no queda muy bien configurado. Entonces, si ese es el caso, yo tengo la opción de revisar y ponerla buena. Así que no se preocupe por eso de la gravedad, que eso no es relevante. Si usa 10 o si usa 9.8. ¿Me escuchó, joven Scarlett? Ok. Miren, aparentemente ustedes ya no tienen preguntas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo no tengo tiempo de hacer un problema porque no lo voy a hacer en 10 minutos. Eso toma más de 10 minutos. Mañana tenemos que terminar esta unidad sí o sí. ¿De acuerdo? No hay tiempo para más. Y la unidad de gravitación la tenemos que dar en la semana que viene sí o sí. Y el examen debe de ser aproximadamente para el viernes 17. ¿Me están escuchando? Sí, maestro. Es decir, mañana vamos a hacer uno o dos más ejercicios de aquí. Mañana es posible que se puedan hacer hasta 3, porque mañana duramos hasta las 6 rayando. Y probablemente venga temprano. Así que tal vez podemos entrar a la 1:30 en vez de la 1:40. Entonces, mañana terminamos esto. Si no hay nada que hacer, podemos empezar una vez gravitación. Pero en el caso hipotético de que no se pueda, entre el 9 y el 10 tenemos que dar gravitación, incluyendo el 16. Esas 3 clases es para gravitación. Y el examen es el 17, que debió de ser en esta semana, porque los exámenes están programados, me parece que ahora, del 3 al 8, del 3 a aquí. Una semana de retraso, una gran cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, para mañana, sin falta, esto va a ser así. Todos, sin excepción alguna, tienen que hacer 2 ejercicios. Y esos ejercicios son los que vamos a estar revisando si tienen alguna duda. Sí, uno de ellos es esta hermosura, el 94. Hey, creo que ya se lo dije en la clase, una de las clases anteriores. Por favor, no busquen el ejercicio en internet. ¿Sí? Aunque le estoy diciendo que lo tengan hecho para mañana, eso no tiene puntuación. No es que si me lo entrega le voy a dar 3 puntos, le voy a dar 5 puntos. ¿De acuerdo? Es su obligación tratar de hacerlo para que mañana, cuando lo estemos revisando, si no pudo por su conocimiento, ¿verdad?, se puedan aclarar las dudas o las razones que no le permitieron hacerlo. Solamente eso. ¿De acuerdo? Entonces, lean la unidad otra vez. Si no lo han hecho, busquen ejercicios que sean similares, que le permitan hacer esto. Y traten de hacerlo por su propio medio, no buscando la solución que muy probablemente está en Google. Te pone esto en YouTube o en Google y fácilmente le va a salir. Además, déjame ver.
Saben que esto ahora está camuflajeado. Y no crean que ustedes son los únicos que tienen el conocimiento. Mira. Mecánica de fluido, ahí está el ejercicio por ahí. Tarea 4, bla, 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 bla. Mire otro tigre aquí que lo tiene hecho, etcétera, etcétera. Es decir, que ustedes a mí no me van a truquear. Pero hacer el ejercicio así implica que usted no va a razonar lo suficiente, no va a ejercitar su mente y no va a aprender. Entonces, la idea es, trate de leer y trate de hacerlo sin buscar la solución por ahí. ¿Sí? ¿Alguien tiene la mano levantada? Pues ya se me fue, no sé quién era. Hay otro ejercicio que quiero que traten de hacer, e igual no es que lo busquen hecho, ¿eh? Déjenme ver cuál es. Es por aquí arriba que está. Bueno, serían dos. Pueden hacer el de la pelota de plástico, el 76. Bueno, yo marco esta vaina aquí. Ok.